Y a estas alturas pelear con la tecnología es muy normal. Bueno, sistema venoso superficial. Volvemos a caer en lo mismo. Compartimiento superficial por arriba de la fascia muscular y de la fascia safena que contiene las venas epifaciales. Piel está formada por epidermis, dermis, interfase dérmico-subdérmica y sobre la fascia muscular. Eso es piel al final. De hecho, el compartimiento safeno se estima que es parte de la piel, aunque tenga un repliegue, pero para fines anatómicos venosos lo consideramos aparte. Estamos, para que nos comuniquemos mejor y no darle más énfasis a la piel que al compartimiento safeno, que tiene mucha importancia en el diagnóstico. Entonces mejor le damos un grado un poquito menos intenso. Dentro del espacio safeno, la vena safena, que lo que lo diferencia son ligamentos safenos. Y por debajo de la fascia muscular, el sistema venoso profundo. Usualmente va acompañado de sus arterias. Tenemos ultrasonido, tenemos tenemos músculo, fascia muscular, fascia safena, la safena y sus ligamentos. Em, el paro anatómico interesante es a través de la fascia muscular y también a través de la fascia samena, las perforantes. Se llaman perforantes porque perforan la fascia muscular, no la fascia samena. Es muy importante. El contenido del compartimiento superficial está dado por las epifaciales, que son venas localizadas a hipodermis o tejido celular subcutáneo o compartimiento subcutáneo, quieren llamar, por arriba de la fascia muscular y safena. Son variables en número, calibre y trayecto y conexiones. Respetan cierto orden anatómico en aquel caos de venas, sobre todo en aquel varicocerío que dicen ahí en esa capa, mi doctor. Por ahí lo voy pasando al doctor Aldame. Bienvenido, Master. Perdón. Eh, y anónimos, en medio del caos sí hay venas anónimas en muchas de ellas. Hay venas constantes que son las longitudinales, que dentro de ellas están las afenas, las oblicuas que son las circunflejas. Y hay venas longitudinales que son paralelas a los ejes afenos, que son las accesorias, que lo vamos a ir viendo. Y los plexos venosos laterales de Albanese o plexos congénitos laterales, es lo mismo. Las venas oblicuas son las comunicantes que conectan las epifaciales longitudinales, es decir, entre esfenas o accesorias. Fenas. La vena safena mayor se desplaza exclusivamente en su espacio safeno y está fijado por los ligamentos safenos a cada lado. Ese es un detalle anatómico que no se nos tiene que olvidar, porque es lo que va a hacer la diferenciación entre lo epifacial y la safena. ¿Cuál es la importancia de la safena? Porque es la que estrata, es a donde vamos a caer. A la culebra no se le mata de la cola, se le mata de la cabeza. Por tanto, la cabeza es la safena. Ese es un concepto que tenemos que meternos en la cabeza, ¿no ven? De la red venosa del pie, arco venoso dorsal. Termina en la vena marginal interna y externa. En este caso es la interna, que pasa por delante del malleolo tibial. Luego, esa misma vena entra al espacio safeno, llamándose safena mayor, que en la pierna va medial y anterior a la tibia hasta el punto de Boyd en el ángulo tibio gastrocnemio. Ese es un reparo anatómico muy interesante que lo vamos a ver más adelante. En rodilla se hace posterior y medial. En el muslo, el espacio safeno va medial y luego se va haciendo anterior, terminando en la fosa oval, donde el repliegue del espacio safeno se reduce en la fosa oval. La vena safena mayor tiene
conexiones al sistema venoso profundo a través de las perforantes. Y la última conexión, como la perforante, entre comillas, más importante, la unión safeno-femoral. Las tributarias epifaciales son todas aquellas venas que drenan su flujo hacia las venas safena o las accesorias de la safena. Gráficamente, vamos a ver vena femoral común y el término de la vena safena mayor en la fosa oval. Ahora nos vamos distalmente y vemos el espacio safeno, un nodo linfático. Vemos fascia vascular, fascia safena, la vena safena con sus ligamentos safenos. Vamos viendo cómo la vena safena se va distanciando de la vena femoral yendo distalmente. En rodilla, pues el espacio safeno se desaparece porque los repliegues de esa fascia se unen a la vena. Ya no hay ya no hay grasa, como en este caso, para lograr diferenciar el espacio safeno de la vena safena. Eso es que si vamos distalmente, ya entrando por delante en el ángulo tibio gastrocnemio, vuelve a aparecer o se vuelve a demostrar o se vuelve a diferenciar, sería mejor la palabra, se vuelve a diferenciar la vena safena mayor. Esta es una ancla anatómica muy importante. ¿Cómo logramos diferenciar la vena safena mayor de las epifaciales o de las accesorias? En la rodilla. Pues es muy fácil. Vámonos a donde tengamos el espacio safeno y esa vena nos vamos de arriba para abajo y de abajo para arriba. Donde termina la safena, esa es la safena. Hay que tener cuidado, porque esa misma safena puede parar por arriba de una válvula y distalmente ser hipoplásica o aplásica. Hay que tener cuidado, pero hay que seguir el mismo sentido. Ya yendo distalmente se dan cuenta que la vena se va aproximando y se va volviendo más anterior en la tibia. Esta es la tibia. El ángulo tibio gastrocnemio en los obesos a veces es difícil de diferenciarlo, pero normalmente es donde está la unión del músculo gastrocnemio con la metáfisis, más o menos al nivel de la metáfisis de la tibia. Eso hay que verlo, hay que irlo viendo y diferenciándolo, porque a ese nivel está la perforante de Boyd, que es un reparo anatómico. De hecho, se llama punto de Boyd, como estamos viendo. Es un reparo anatómico muy constante, no aparecen todos, pero es muy constante. Y es para identificar dónde empieza el espacio, donde se comienza a diferenciar el espacio safena en la vena safena mayor. Ya en rodilla la fascia, como hemos visto, como habíamos platicado, se adosa a la vena y no se logra identificar o diferenciar. El espacio safeno, ultrasonido, volvemos acá en lo mismo, perdonen, pero es que nos tiene que meter en la cabeza. Fascia vascular, fascia safena, vena safena mayor, sus ligamentos safenos. Pueden haber tributarias epifaciales, pueden haber perforantes, etcétera, pero no son safenas, son epifaciales o son eh, perforantes, pero no son duplicaciones. Las duplicaciones tienen que ser dos venas en el mismo espacio que se bifurcan y se unen. Nada más. Esas son las únicas duplicaciones, perdón. ¿Okay? La unión safeno-femoral. Hay dos conceptos. La unión safeno-femoral anatómica y funcional. Al principio, los anatomistas comenzaron a hablar de la unión de la vena, del término de la vena o del callado, para entenderlos, del callado de la unión safeno, de la safena mayor a la femoral común, donde solo incluía la valva terminal y la valva preterminal. Esas dos válvulas nos tienen que meter en el chip porque son muy, dan mucho problema a la hora de identificar la patología de la vena safena mayor. Que incluye en el anatómico, en
valva terminal y preterminal e incluye también el término de todas sus tributarias. Funcionalmente, es el concepto que se quiere, que se maneja actualmente, es la anatómica, es decir, la unión de las terminal y preterminal, incluyendo las venas en la femoral común, la suprasónica, que es la que está por la válvula de Pupart, que aparece en el 70% de los pacientes, y la vena infrasafénica, que puede estar a diferentes alturas. Entonces, lo más fácil es hablar de suprasafénica, es decir, por arriba del término de la vena safena mayor, o infrasafénica. Ahí vemos la vena safena femoral, valva terminal, valva preterminal, que pueden tener diferentes distancias. Cuando es insuficiente la válvula pupar, va a ser insuficiente la safena, porque la valva infrasafénica puede ser está normal. Hay que tener cuidado. Las variantes anatómicas de la vena safena mayor, está la hipoplasia, que es coloquialmente, esto es algo que hablamos coloquialmente, pero no es algo como por sentido común, no es algo que apareció en un artículo demostrado y que así es y no sé qué tanta, pues, pero hablamos coloquialmente de una vena plástica cuando tiene menos de 1 milímetro de diámetro y puede tener flujos igual. Usualmente segmentaria. La hipoplasia total yo todavía no he encontrado. Deben encontrar hipoplasias después de la vava preterminal en la unión, después de la unión safeno-femoral. Pero de hipoplasias desde la vava terminal yo nunca he visto ni una escritas. Aplasia, no se logra diferenciar la grasa en el espacio, usualmente segmentaria. Perdón. Aquí tenemos una hipoplasia y la vena safena en su diámetro normal. Tenemos otra variante anatómica como las duplicaciones, que no supera el 4% de la población. La safena se bifurca y confluye en su espacio safeno. Ese es el detalle anatómico, ese es el reparo anatómico importante. La duplicación es de la misma vena en el mismo espacio, hablando de safena mayor o safena menor. Hay que diferenciarlo de las venas accesorias para no confundirlo. Y el reparo anatómico es el espacio. Pueden haber triplicaciones o a veces venas plexiformes. Muy raro, yo no he visto triplicaciones, he visto una que otra, plexiformes nunca. Las venas epifaciales, excepto las venas accesorias de la vena safena, son aquellas longitudinales que van paralelas a la vena, al tronco común, en su espacio safeno. Son habituales y constantes, o sea, hay que tener cuidado porque a veces confundimos las venas accesorias con la vena safena mayor. El reparo anatómico del espacio safeno es importantísimo. Eh, vamos, dentro de las variantes anatómicas de las venas accesorias están tanto hipoplasia como bases secundarias y tiene tributarias epifaciales y eventualmente hay venas perforantes insuficientes que terminan en ellas. Es bien interesante. Y encontramos una vena safena normal y varias como que si fueran de origen safeno. Un reparo anatómico clínico muy importante es que la insuficiencia de la vena safena no nos va a dar manifestaciones al ojo. Está metida dentro de su espacio safeno rígido. Lo que vamos a ver es la cola de ese problema de venas safena, es decir, de las tributarias epifaciales. Cuando nosotros venas varicosas por arriba de la rodilla, puede ser una tributaria epifacial insuficiente desde la safena, pero también puede ser a través de alguna de las dos accesorias de la safena. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo mientras altas, más probable que sea a través de las accesorias. La accesoria anterior en la anatomía convencional actualmente se llama safena anterior. Vamos a tocar un poquito ese tema. Esta corre
por adelante y medial a la vena safena. Y además, una de las características es que tiene su espacio safeno. Entonces, si tiene su espacio safeno, podemos hablar de una vena safena, de una safena anterior. A veces el espacio es muy corto, entonces mejor referirse a ella como accesoria anterior. Es último que yo les hablé es mi criterio, no es el criterio universal. Venas accesorias de la safena anterior confluyen, terminan en la vena safena mayor a diferentes alturas, el desarrollo embriológico. La safena anterior, como ya vimos clásicamente como la accesoria anterior, frecuentemente se une a la unión safeno-femoral, puede ser a la femoral común o puede ser a las tributarias de la unión safeno-femoral mayor. Lo vamos a ver un poquito más, más adelante. Y tenemos la vena femoral común, donde termina la vena safena mayor. Por delante, línea media, la accesoria o safena anterior. Y medial y posterior, la vena accesoria posterior. La vena safena accesoria posterior termina a cualquier nivel. En la anatomía clásica, el arco venoso posterior de Leonardo corresponde a la axila posterior que termina en el punto de Boyd. Seguimos. La safena anterior o la tercera safena. Actualmente es una publicación en la Phlegology del año 24 donde anatomistas y cirujanos están ya estudiando la posibilidad de referirse a ella como una vena safena, no solo por cuestiones que cobran los seguros, sino que anatómicamente tiene su espacio safena. Entonces es una safena, pues, vena que esté entre su espacio safeno se llama safena. Entonces, safena anterior. Corre en su espacio anterior en un recorrido de 8 hasta 15 centímetros, tiene su propia unión safeno a donde caiga, que va a ver las uniones que puede tener, que puede ser unión safeno-safena, es decir, entre valvas en la unión safeno-femoral, entre valvas pre y terminal. Esa era la unión safeno-femoral y vamos a ver otras más. Distalmente puede iniciar en la safena mayor o de una epifacial continuándosela desde el muslo interno y anterior. Es decir, distalmente la safena anterior puede tener diferentes diámetros, partiendo de ahí a una cutaria epifacial de esa safena anterior. ¿Cuál es otra importancia de hablar de safena anterior? Porque a la hora de los balazos, la safena anterior es insuficiente, es la valva terminal y de ahí la insuficiencia continúa a través de la safena anterior o accesoria anterior. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Sobre todo si hace endoablación o el radiólogo intervencionista. Tratan la safena anterior, pero como se llama accesoria, los seguros no lo pagan igual. Ese es el lío. Entonces, la justificación anatómica. El ultrasonido proyecta los ejes de las femorales. ¿Cuál es la importancia de diferenciar la safena mayor de la safena anterior? La safena anterior va a correr sobre el eje de las venas femorales y la safena anterior se va distanciando, como vimos en las diapositivas anteriores, en una diapositiva anterior. Si va sobre el eje de las venas femorales, esa es la safena anterior. Y claro, porque puede ser insuficiente. Valva terminal de la safena mayor, y luego se continúa la insuficiencia a través de la safena anterior. Después de la valva terminal, el resto distal, la safena mayor, puede ser hipoplásico, básico. Y ustedes identificar la safena anterior como safena mayor. Y la manera de diferenciarlo es que la safena anterior corre en sus primeros 8 centímetros, corre sobre los vasos, sobre el eje de los vasos femorales y no se va distanciando hacia la línea media. Se distancia la línea media, safena mayor. Sobre el eje de los vasos femorales, safena anterior. Ojo, otra cosa que diferencia es un criterio que yo estoy manejando muy personal. ¿Cómo diferenciamos la safena anterior de la safena mayor? La safena anterior no tiene ligamentos safenos o no identificables por ultrasonido.
La safena mayor siempre o usualmente siempre los tiene. ¿Vale? Son las dos diferencias. La tercera diferencia es que corre de hecho de 4 a 8 centímetros sobre los vasos femorales y luego se hace la línea media. Y el espacio femoral puede ser o muy corto o muy largo, que diferencia en la safena anterior. Ese es el tercer ingrediente. Perdón, aquí en la diapositiva tenemos la vena femoral común, la vena safena mayor que se distancia y vemos cómo la safena anterior termina en femoral común. Y no termina por abajo, termina por arriba. Significa que esta es una variante atómica rara. También la safena anterior puede tener áreas hipoplásicas básicas, o sea, se corta igual. Tenemos un esquema de la flebology. Es muy repetitivo, pero tenemos safena, perdón, fascia muscular, fascia safena, vena safena mayor, sus ligamentos, techo de la fascia safena de la anterior. Este espacio puede tener 4 a 15 centímetros, ¿vale? No es toda la extremidad como la safena mayor, pero es una safena. La extensión demostrable por ultrasonido de la safena anterior, antiguamente accesoria anterior, puede ser o muy corto o bien largo. Si es corto, puede terminar en una epifacial y darnos una vena tributaria epifacial varicosa ya demostrada clínicamente. Las terminaciones de la safena anterior son interesantes. Usualmente, y la más frecuente es cuando termina en la unión safeno-femoral entre valva terminal y preterminal. La otra es que puede terminar por debajo de la valva preterminal. Otra es terminando en la vena femoral, raro por arriba de ello. Y la otra es que termina en la unión safeno-femoral, pero las venas inguinales superficiales terminan en la accesoria anterior. Es decir, las tributarias de la unión safeno-femoral puede terminar más de alguna en la unión safeno-sena de la safena anterior. La safena anterior tenemos más o menos de lo que estábamos hablando, tenemos su récord que puede continuarse a través de una circunfleja, la circunfleja al plexo venoso lateral. El plexo venoso lateral corre desde el muslo hasta la pantorrilla por afuera. Son venas embriológicas residuales. Puede terminar en el muslo, puede ir terminando cerca de la rodilla o terminando en epifaciales en el músculo anterior, o puede terminar en una tributaria anterior y terminar en un plexo del muslo anterior. Entrando a la vena safena mayor, que ese es otro concepto interesante. La vena safena mayor termina en la unión safeno-poplitea. Punto. Eso no queda. O puede terminar en la unión safeno-gastrocnemia, pero no se prolonga usualmente hacia arriba en cuanto al concepto anatómico. Eso hay que diferenciarlo. La unión safeno-poplitea puede ser hipoplásica abásica. Continúa a través de la extensión cefálica o, como el doctor Robó lo refiere, que es mi maestro en este tema, la vena menor del muslo. Se entienda un poquito diferente, pero la extensión cefálica es la continuación de la vena safena menor, pero el término de la safena menor siempre va a ser en una safenopoplitea o en safenogastrocnemia. La unión safenopoplitea puede ser un poquito alta o baja, es decir, dependiendo de dónde termina en relación al popliteo. Del arco venoso dorsal superficial pasa a la marginal externa, pasa por detrás del malleolo peroneo. La safena menor va en su compartimento safeno. Eso se llama safena.
y termina en la unión safeno-poplitea o en la unión safeno-gastrocnemia. El 54% de venas safenas mayores termina en la unión safeno-poplitea. ¿Qué pasa con las demás? Simplemente tenemos otras terminaciones, es la prolongación a la extensión cefálica. Lo vamos a ver más adelante. O terminar en la unión del tronco común de las gastrocnemias medial. Eso es bastante frecuente. Muchas veces hablamos de unión safeno-poplitea y es unión gastrocnemia. Puede ser solo suficiente el tronco común de la gastrocnemia medial, continuándose hacia la insuficiencia a través de las gastrocnemias y la valva terminal de la unión safeno-gastrocnemia de la safena menor puede ser competente. Ten cuidado. Las venas gastrocnemias son parte del sistema venoso profundo. El punto de May, así como el punto de Voigt. El punto de Voigt es un reparo anatómico donde está perforante de May o donde realmente funciona con una de las terminaciones funcionales, entre comillas, de la vena safena mayor. ¿Qué quiere decir esto? Todo el flujo viene a través de la vena safena y por arriba de ella tiene un stop, un alto, porque la vena safena menor es hipoplásica. Entonces, todo el flujo de la vena safena menor se deriva a través de una vena comunicante, es decir, a través de una circunfleja posterior a la safena mayor o a un accesorio posterior. Puede terminar drenando hacia la perforante de May. La perforante de May termina usualmente en las venas gastrocnemias medias o termina en la intergastrocnemia o en ambas. El punto de May más o menos está entre 15 y 18 centímetros sobre el malleolo interno. Seguimos con otras terminaciones funcionales de la safena mayor, de la safena menor, perdón. Tenemos que la extensión cefálica va en su espacio safeno. Ojo. Por eso muchos hablan de vena safena menor del muslo. Pero para hablar el idioma, hablemos de cómo lo han referido, extensión cefálica, de la safena menor. La extensión cefálica puede terminar a diferentes alturas en diferentes perforantes. Pueden ser perforantes ciáticas, perforantes popliteas, pueden ser perforantes femorales. La femoral profunda puede ser alternativo. Puede terminar en safena mayor o en accesoria posterior que la encuentra antes de la llegada a la safena mayor, perdón. Puede irse hasta el suelo de pelvis por detrás de los glúteos hacia la glútea inferior, glútea inferior y gástrica, hipogástrica femoral común, vena cava inferior. Llegamos a la aurícula derecha. La safena menor, ya habíamos tocado un poquito este tema anteriormente. La unión safeno-poplitea o la unión safeno-gastrocnemia puede ser hipoplásica o aplásica. Por tanto, a través de la vena circunfleja posterior o de Giacomini, puede drenar un flujo a través de ella a la femoral, a la safena mayor o a la accesoria posterior que la que tiene antes. Por eso es que muchas veces encontramos la vena dilatada y no encontramos su unión a la safena mayor porque terminó un par de centímetros antes, porque encuentra accesoria posterior. Y la accesoria posterior va drenando su flujo a través de sus comunicantes a la safena mayor o en la unión safeno accesoria posterior safena, por decirlo de alguna manera. La safena menor también tiene sus accesorios. Hay que tener en mente esto. Usualmente son epifaciales. Aquí no hay, aquí la única que en la pantorrilla, la única que va en el espacio safeno es la safena. De ahí las demás accesorias pueden ir por cualquier lado, pero va paralela y en eje longitudinal al tronco. Ocurre en el 17% de los pacientes. Usualmente es epifacial. Y la vena safena mayor
perdón, también se puede duplicar, es menos frecuente, pero pueden haber también triplicaciones, cuadruplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se bifurcan distalmente y confluyen en el mismo espacio. Aquí tenemos una duplicación de safena muy interesante porque cada una tiene su techo safeno, una variante rara. No sé cómo explicarlo, tal vez si está por aquí la carrera nos puede dar una. Doctora, buenos días. Quiero tenerla aquí hoy. Gracias. Tal vez nos puede dar un comentario sobre esto. La duplicación de la safena menor, pues aquí tenemos un videito, si es que corre. No pero bueno, ahí va, uno y dos. La intergastrocnemia, ahí está. Vea cómo las venas, la vena safena menor duplicada y la acompaña la vena intergastrocnemia que tiene esa característica, no es constante, pero que va por debajo de la safena menor. Tiene sus cositas esa vena, es muy interesante. Las venas circunflejas comunicantes todas. Están las circunflejas anteriores y las circunflejas posteriores. Las circunflejas anteriores van por delante y afuera, y las posteriores van por atrás y medial. Perdón, las anteriores van de muslo y raro hay en pantorrilla, de los plexos venosos laterales y drenan la vena safena mayor, o puede ir de safena mayor a safena menor, o al revés, perdón, al revés. Y tenemos las circunflejas posteriores. Las circunflejas posteriores o venas intersanas van de safena a safena. Pueden tener su origen en los plexos venosos laterales. Pueden originarse en la extensión cefálica de la safena menor. Puede estar ahí metida la vena de Giacomi. Está metida ahí, dentro de ella la vena de Giacomi y la vena safena menor también puede empezar desde la perforante de Meade al punto de Voigt, es decir, de mudo, de pantorrilla. Gracias,